como ya 10, dijimos el otro día, ¿no? Sí. Como 10 años 12 de años, gestión. me parece. Lo vamos a saludar, ya que estamos, a nuestro invitado. Diego Mauro es doctor en Humanidades y Artes por la Universidad Nacional de los Rosarios, investigador del CONICET, es coordinador del Observatorio de Creencias Religiosas en la UNR. Bueno, sos un montón de cosas, Diego. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo ¿Te va? querés acercar un poquito al micrófono? Sí, bien, bien. Ahí estamos. Si querés ahí tenés los auriculares para escucharte, a ver si Bueno. cuando hablas. Va, y escucharnos a nosotros también. Dale. Ahí Me, está. me intriga muchísimo que nos explique un poco más de coordinador del Observatorio de Creencias Religiosas de la UNR, por favor. Sí, bueno, ese en realidad es culturas religiosas, pero no importa, nos ocupamos de las creencias Bien. religiosas. Está bien. Es lo mismo. Sí, es un espacio que hace unos años que está en la universidad. Y bueno, somos un grupo de colegas, hay antropólogos, sociólogos, historiadores. Y bueno, tratamos de seguir un poquito, hacer como de broker entre lo que se hace en el mundo académico y bueno, el impacto que la religión tiene en los medios de comunicación. Entonces, bueno, qué sé yo. Cuando hay alguna noticia sobre eso, tratamos de ir y bueno, dar nuestra mirada sobre esos temas. Pero también tienen de alguna manera también un diagnóstico o un análisis sobre las creencias religiosas de los estudiantes universitarios de Rosario. No. El objeto no es los estudiantes de la bien. universidad, sino, digamos, el campo religioso de la ciudad, por ejemplo, qué sé yo, las dinámicas del mundo evangélico, qué pasa con la Iglesia Católica, es decir, bueno, el mundo islámico también, Sí. en fin, ¿no? Digo, bueno, ese es un poco el espíritu, pero la idea del observatorio era eso, es decir, sobre todo tratar de ir a llevar algunas de las cosas que se estudian sobre religiones cuando el tema aparece, ¿no? En los medios. Por ejemplo, ahora el tema del Papa, pero Sí. tuvo mucho en boga la cuestión de la relación entre evangélico y política, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí tratamos de hacer ese trabajo, digamos. Muy bien. O sea que estás muy interiorizado, estás interiorizado por lo menos en la situación Papa actual y en lo que pueda llegar a pasar. No es que lo querramos matar al Papa, pero bueno, no está bien de salud y sabemos que también se atraviesa un proceso largo, digamos, Claro. de cuando se tienen que elegir futuros papas. Sí. Bueno, yo trabajo un poco de historia de la Iglesia Católica y del papado en particular, así que es un tema con el que estoy familiarizado. Bueno, ahora para entender un poquito esto tiene la película Cónclave, Sí, ¿no? Que la pueden ir a ver. muy buena. La vi. Que está Sí. muy ¿Y bien. qué hay de real en la película? No, está muy bien la película, Claro. sí. Desde el punto de vista, digamos, histórico, es una reconstrucción muy seria. Obviamente el final a mí no me gustó, no voy a spoilear. Sí, Un un poco forzado para exacto. mí. Pero sí, digamos, interesante la reconstrucción del proceso, ¿no? Desde el punto de vista de los rituales, ¿no? que se generan en torno al cónclave. La reunión del cónclave, para los que no saben, es la reunión de los cardenales que tienen que elegir al futuro papa. O sea, hay unos 200 y pico de cardenales en la Iglesia Católica, de los cuales 138, si no me acuerdo mal, son los que tienen voto, porque después de los 80 años se pierde la posibilidad de votar en el cónclave. De esos 138, la gran mayoría, yo diría más de 2/3, ya fueron designados por Francisco. Eso no quiere decir que vayan a votar necesariamente por un nuevo papa en la misma línea de Francisco, pero digamos uno puede decir que inclina el fiel de la balanza Más allá para del ese caso lado. más allá del caso de Francisco y su estado de salud, si estuviese en condiciones, no se puede ser, no es algo que se termina con un periodo de gestión, digamos. El Papa es Papa hasta que muere. El papado es como una monarquía, para decirlo así, para que se entienda. El gobierno del Papa es como un monarca, que por supuesto tiene algunas limitaciones, pero el cargo se ejerce hasta el fallecimiento o la renuncia. O sea, que no es algo habitual. O sea, Sí. Benedicto XVI, que era el Papa anterior, Ratzinger, Sí. renuncia y le permite a Francisco llegar Sí. al... Renuncia en un contexto de crisis, digamos, frente a las imposibilidades de contener las tensiones internas de la Iglesia, las filtraciones en los medios de comunicación, los Batilix, que tal vez se acuerden, los casos de abuso. Bueno, ahí renuncia Ratzinger, que se da cuenta que no puede hacer mucho con eso. Es muy gracioso, suena como algo de Batman, se le filtró información a Batman. Claro, bueno, era como los Argent Leaks, ¿se acuerdan todo eso, no? Que salió, ¿no? Las filtraciones. Entonces, bueno, ahí llega Francisco, que es una persona que estaba por fuera de la curia romana, que viene de Argentina, que además había demostrado mucha capacidad de gestión en una diócesis complicada, ¿no? Como la de Buenos Aires, y en una iglesia, bueno, como la Argentina, con sus particularidades. Entonces, era una persona que tenía capacidad. O sea, Ratzinger era un intelectual, ¿no? Sí. Un teólogo, un tipo de universidad, de escribir libros. Y medio que se dan cuenta que necesitan un político, ¿no? Alguien que sepa que pueda, digamos, contener las tensiones y relanzar a la Iglesia Católica en un contexto difícil. Y Francisco lo logra, ¿no? En estos 12 años me parece que el saldo es muy positivo desde ese punto de vista. De lo que los cardenales fueron a buscar en el 2013. ¿Y por qué? Capaz que esto es medio amplio para Sí. decirlo rápidamente, pero ¿cuáles son las cosas que ha hecho el Papa o cuál es
el trabajo que ha hecho el Papa como Papa en el Vaticano y en la Iglesia, que hace que a lo mejor un sector más conservador lo tilde de progre y el sector más progre siga diciendo como, no, bueno, pero es el Papa y no es progre. Bueno, es interesante eso, ¿no? Porque Francisco me parece que un poco cabalga esa tensión, ¿no? De un lado, ¿no? Los sectores tradicionalistas, si ustedes buscan hay muchos canales de streaming tradicionalistas, por ejemplo, acá hay un cura argentino, que no te la cuenten, tiene un canal, después hay otro, qué sé yo, Vivir la Fe, etcétera, que son muy anti-Francisco, ¿no? Que ellos entienden que en Francisco está introduciendo el relativismo en la Iglesia, lo que ellos llaman el virus modernista, claro. O sea, obviamente estos sectores, prácticamente cualquier fenómeno de la cultura contemporánea lo consideran en esa clave. Lo rechazan, ¿no? claro. Lo rechazan. Pero bueno, también los sectores más progresistas, por ejemplo, la Iglesia alemana, ¿no? Que está muy a la vanguardia de los cambios de la Iglesia, quiere el diaconado femenino, quiere que los hombres casados puedan ser curas, quiere un acercamiento más fuerte con la comunidad LGTB, quiere una reforma de los criterios de autoridad de la Iglesia, es decir, una serie de reformas profundas. Bueno, consideran que Francisco quedó un poco a mitad de camino, ¿no? Porque Francisco un papa tiene el poder para hacer todos esos cambios, ¿es realmente una figura extremadamente influyente en la estructura de la Iglesia o no? ¿Tiene como decretos que puede agarrar y sacar lo que quiera? Es interesante eso que planteas, porque es una de las grandes discusiones, ¿no? Con el Concilio Vaticano II, lo que se trata de hacer, o sea, hay dos concilios grandes, ¿no? El Concilio Vaticano, primero, digamos, a fin del siglo XIX, que se celebra en el momento en que Roma cae. O sea, esto me meto en la historia y lo voy a aburrir, pero Roma cae, o sea, invadida por el ejército italiano, ¿no? Con el proceso de unificación italiana. El Papa se resiste a eso, ¿no? Él ocupaba Roma y una parte de Italia. Sí. Entonces es derrotado militarmente y ahí se estaba haciendo el Concilio Vaticano primero, que establece la infalibilidad papal, o sea, como el poder del Papa de decidir prácticamente sobre muchos temas, ¿no? De doctrina, etc. En el Concilio Vaticano II, mucho después, la década del 60 del siglo XX, se trata de revisar eso y avanzar hacia formas más colegiadas, ¿no? De tomar las decisiones, ¿no? Entonces habla del sínodo de los obispos, no sé, que los obispos puedan intervenir más activamente en la toma de decisiones, etc. Bueno, Francisco uno podría afiliarlo con esa tradición, ¿no? Es decir, donde trata de abrir el juego. De hecho, en el último tiempo lanzó una iniciativa que se llamaba Sínodo de la Sinodalidad, que era la idea de pensar, bueno, reunir a la Iglesia a debatir sobre cómo funcionar de manera más colegiada, ¿no? Con la participación de todos los integrantes de la Iglesia, ¿no? Bueno, ese proceso genera también mucha resistencia en los sectores conservadores, que ven ahí lo que llaman el peligro de una democracia en la Iglesia, ¿no? Es decir, bueno, con lo cual, digo, hay, digamos, muchas tensiones que Francisco viene cabalgando, ¿no? Un poquito entre medio, ¿no? Pero inclinando el fiel de la balanza hacia la reforma, ¿no? Hacia los cambios, ¿no? Y hay muchos cambios que Francisco viene haciendo. Por ejemplo, en este sínodo participan por primera vez unas 34 mujeres, entre laicas y religiosas, con posibilidad de votar. Eso nunca había ocurrido. Claro. Una de las comisiones del sínodo, por ejemplo, la preside una mujer, una religiosa mexicana. Tampoco, eso nunca había ocurrido en la Iglesia. Algunos de los puestos importantes de la burocracia vaticana, por ejemplo, Emil Secuda, que es una teóloga argentina, es una de las secretarios de la Comisión Pontificia para América Latina. Es decir, bueno, en muchos lugares esto genera mucha incomodidad, ¿no? Claro, bueno, él mismo fue el que para un sector va a seguir siendo poco y para otro va a ser demasiado. Va a ser como, no, ¿qué haces? O sea, mujeres, qué asco, sácalas de ahí. Es un poco así. Sí, para uno es mucho y para otro es poco. Sí. Y bueno, de hecho, él mismo te decía, fue también el primer papa argentino. Latinoamericano. Si no me equivoco, sí. ¿No? Eso también habrá dado una impronta distinta. Pero digo, ¿qué mirada tenés de que no haya venido nunca al país? Bueno, eso es interesante para pensarlo, ¿no? Por ejemplo, Juan Pablo II va 9 meses a Polonia, ¿no? En el contexto en ese momento, ¿se acuerda? Estaba la Unión Soviética todavía, él va a Polonia y es uno de los factores de desestabilización del bloque comunista, ¿no? Juan Pablo II era muy anticomunista. Que Francisco no haya venido, bueno, en realidad esto es especulación, porque uno no sabe, ¿no? Qué pasó, porque de hecho recorrió América Latina, visitó Bolivia, Chile, Paraguay, o sea, estuvo muy cerca, ¿no? Yo creo que él entiende que su venida iba a generar tensiones y polarización política. Sí. Y me parece que eso es lo que terminó dilatando el viaje. ¿Se acuerdan que durante el gobierno de Mauricio Macri tampoco fue buena la relación de Francisco con ese gobierno, con la de Milei ahora mucho peor? Y con la de Alberto había otra agenda también en ese momento, ¿no? Después tuvo la pandemia, entonces digo, se fueron dando una serie de factores, pero yo creo que sí la lectura de que su venida iba a generar, porque digo, por otro lado, el discurso de Francisco es un discurso políticamente potente, ¿no? Él pone en el centro la fraternidad, dice que la propiedad privada no es algo intocable para la doctrina católica, que se subordina al destino universal de los bienes, defiende la inmigración
¿no? La recepción de los migrantes y refugiados, con lo cual tiene tensiones con la derecha radical, desde Trump hasta Milei. Entonces digo, no es un papado al estilo Ratzinger, que tal vez no decía, a veces si uno lee estrictamente los documentos no son cosas tan diferentes, pero con un estilo, ¿no? Una cosa es lo que dice un documento, otra cosa es el discurso político, ¿no? Entonces Francisco construye discurso político, da entrevistas todo el tiempo, interviene sobre lo que ocurre. Y me parece que eso generaba, además de que dentro de la Iglesia argentina también hay tensiones, ¿no? Claro, quizás, no sé si esto se puede, pero haya habido como un rechazo desde acá a que venga, desde, como decís, desde el gobierno de Macri o ahora Milei. Yo creo que no sé si tanto desde los gobiernos, ¿no? En sí, eso no lo sé. Milei lo invitó, al menos formalmente lo invitó, Macri también, o sea, no sé si es eso. Pero sí es verdad una situación de cierta incomodidad, de decir, bueno, vos tenés a la Grey católica, la vas a dividir probablemente. Sí, ¿no? Milei también le dijo el maligno. Sí, antes de ser presidente. Lo de Milei sí, siempre fuera de toda escala, ¿no? Es decir, como una cosa, como un meme, pero es otro tema, ¿no? Sí. Un meme coin. Y yo pensaba, siempre se lo piensa, ¿no?, como una figura fuertemente influyente. ¿Vos sentís que eso sigue ahí con mucha vigencia? Porque digo, muchas personas que están quizás cercanas a la religión tienen una mirada distante a esto de que la mujer tenga un papel más protagonista en la iglesia. Entonces, ¿vos creés que las personas por lo general, ante lo que lo diga el Papa, es el enviado de Dios en la tierra y voy con eso? ¿O no es tan influyente la palabra del Papa, sino una persona puede pensarse religiosa y como más exenta de las opiniones del Papa? No, te diría que más lo segundo que vos decís. O sea, el Papa, digamos, obviamente es una voz escuchada. El papado ha construido un lugar de autoridad en la escena internacional durante el siglo XX, pero los católicos no le hacen caso al Papa, ¿no? Es decir, mucha de la agenda social, por ejemplo, del Papa no es algo que los católicos tomen necesariamente. Hay sectores que explícitamente lo impugnan, ¿no? Que dicen que eso no tiene nada que ver con la doctrina católica, que hacen otra lectura de los evangelios, que hacen otra lectura del corpus de la Iglesia Católica, etcétera, y dicen otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina, figuras muy cercanas a Milei, como Venegas Lynch, vienen de una tradición católica liberal, sí, ¿no? Dicen cosas diametralmente opuestas, ¿no? Es decir, que la justicia social, por ejemplo, es una idea aberrante, como dice Milei. Bueno, eso va directamente en contra de la doctrina social que la Iglesia establece desde el siglo XIX en adelante. Entonces, esas contradicciones están. Los católicos toman y dejan lo que quieren. Bien. ¿No? Un poquito de ahí. Y Francisco tiene además un discurso político con más peso, una intervención, que es el debate sobre también la casa común, la ecología, el medio ambiente, es decir, la relación con los pueblos originarios. Eso también genera muchas tensiones, ¿no? Esta idea de que yo miraba antes de venir para acá un video que Francisco, que es muy emotivo, en el que un nene de 10 años le quiere preguntar algo al Papa, ¿no? Entonces, en 2019. Y entonces se le acerca, ¿viste? Y no se anima, qué sé yo, se pone a llorar, bueno, todo dice, bueno, debe ser tímido, que ellos se ríen, todo esto. Bueno, se acerca y claro, lo que le dice es que el papá murió y era ateo. Y entonces quiere saber si va al cielo o no. Porque él está bautizado y dice, yo quiero hablar con mi papá. Y claro, llorando. Claro, el Papa que le dice, no, ¿cómo no va a ir al cielo? Dice, si es un buen tipo, dice, y Dios, dice, no se fija en esas cosas. O sea, pero claro, ¿cómo no va a ir al cielo? Si vos decís que era un buen hombre, le dice, ¿cómo no va a ir al cielo? Habla con tu papá, que Dios seguro que lo recibió y está bárbaro y está todo bien. Eso a los sectores conservadores de la Iglesia los enferma, ¿no? Porque ellos quieren hacer de la Iglesia una especie de club exclusivo en donde tenés que tener un carnet donde vas poniendo las cositas, la estampilla, la comunión, de no sé qué otra cosa, y si no tenés eso te vas al infierno. Como la derecha, claro, entonces, allá voy. El Papa tiene, claro, una mirada, incluso tiene un neologismo que se llama misericordial. Él dice, la Iglesia Católica tiene que misericordiar. ¿Para qué está la Iglesia Católica? Dice, no la instituye Dios para que lo adoren. Es una estupidez. Dice, mira, si Dios va a crear una institución para que lo adoren, no necesita que lo adoren ni que juzgar a nadie. Es una institución que se crea para ayudar a los hombres y a la mujer a transitar este periodo que estamos acá. Sí, pasa que hay tanto de poder de por medio que se perdieron los valores de para qué existe la Iglesia verdaderamente y también las cosas y las atrocidades que se hicieron en el nombre de la Iglesia, la verdad que decayó mucho, supongo, por lo que se creó, porque es verdad, o sea, si vos lo pensás, un grupo de gente que lo que quiere es acompañar a la gente, darle un refugio, darle una casa, pero que después esa casa también terminó haciendo cosas terribles. Sí, por eso, tío, eso es lo que, digamos, por eso, la historia de la Iglesia Católica es una institución, obviamente, de poder, lo sigue siendo, además, ¿no? Digo, yo por él he estudiado otras, yo no sé, toda la parte financiera de la Iglesia es muy interesante, ¿no? Es decir, cómo se reinventa después de la derrota militar, crea, digamos, una estructura financiera para sobrevivir, o sea, estuvo metida hasta hace no mucho tiempo
fuera, por ejemplo, el Banco Vaticano está fuera de los estándares de control internacional sobre lavado de dinero. O sea, de hecho, Benedicto también renuncia por tensiones en ese plano, ¿no? El otro día hablábamos sobre la demolición del Luna Park y decía en la noticia que pertenece al arzobispado. Pertenecía al arzobispado. O sea, no lo sabía, ¿no? Bueno. Porque habíamos pensado en ampliar un poco eso, que qué raro, ¿no? ¿Por qué el arzobispado era dueño del Luna Park? O sea, no, bueno, la iglesia tiene un patrimonio inmobiliario muy grande, ¿no? Es decir, por donaciones, etcétera. Entre otras cosas porque hay una idea interesante que a veces, si uno lo quiere ver desde el otro lado, decir, bueno, ¿cómo la iglesia mantiene ese patrimonio? Bueno, en realidad, porque los que integran la iglesia ponen su patrimonio en común, ¿no? Que esa es una discusión que yo tengo, digo, bueno, si uno quiere vivir el comunismo, la forma patrimonial de vivirlo es la de la Iglesia Católica. O sea, vos agarrás la escritura de tu departamento y la pones ahí. Y después sacás lo que necesitas y el resto es de todo. Digo, eso no lo hace. O sea, digo, uno a veces puede tener ideas muy de izquierda, pero después cuando tiene que poner la escritura de la casa, le cuesta. Eso no lo hace la Iglesia Católica. Claro. ¿No? Un cura, si recibe una herencia, es cierto que si un cura regular es un criterio, ahí sí tiene que poner todo en común. Si es secular, no necesariamente, ¿no? Pero bueno, es como algo interesante para pensar cómo se mantiene ese patrimonio y también cómo se discute el tema del matrimonio del clero, ¿no? Es decir, esta idea del celibato también tenía este costado, ¿no? de preservación del patrimonio eclesiástico, ¿no? Porque si vos te casás, tenés hijos, ¿qué pasa con la herencia? ¿Qué pasa con tus bienes? ¿Pertenecen claro. a la orden religiosa o pertenecen a tus hijos, a tu esposa? Entonces, bueno, también tiene una explicación de orden socioeconómico, si vos querés, que tenía que ver con consolidar el patrimonio de la eclesiástico, claro. Y de los posibles siguientes papas, o sea, hay como candidatos bueno, ya lo nosotros mató, no lo vemos. ya lo mató. No, pero digo, posibles papas en un futuro, digo, siempre como ya se sabe, o es muy secreto, no se sabe quiénes son los posibles papas o quién está en la mira. Hay nombres, sí. Hay nombres. En Cónclave, viste que también te lo muestra, spoiler alert, como que te explica que cuando ellos van al Cónclave ya hay unos nombres, Claro. O sea, y wow, esto está pasando. No, claro, ya. hay como partidos, ¿no? Como facciones, si vos Claro. querés verlo así, ¿no? Que Candidatos. ya hay como candidato, esto se va. Ahora ya uno podría decir que la iglesia entró en un clima de precónclave, ¿no? En donde muchos cardenales ya están estableciendo negociaciones, contactos, viendo cómo van a construir los votos, ¿no? Vos necesitas. Yo le decía que eran 138 más o menos cardenales con votos, necesitan 92 votos para establecer un papa, o sea, más de 2/3. Que ahí es cuando sale el humo blanco. Sí. Y si no llegan, se vuelve a hacer. Eso Cónclave lo muestra muy bien. Hay tantas votaciones como hasta que ese número se llega. Y en el medio de las negociaciones y las charlas claro. entre votaciones. Y es también como muestra Cónclave que el personaje protagónico, así como lleva adelante un poco la organización y el protocolo, también es un posible candidato. ¿Eso es así? Sí, eso puede ser. Benedicto XVI fue así. Benedicto XVI era el decano, o sea, como el organizador del cónclave, y fue electo papa. No es tan habitual igual. Y de hecho Francisco interviene ahora, o sea, porque digamos, uno de los posibles papables se llama Pietro Parolin, que es el secretario de Estado, un italiano, que está en línea con Francisco, es más moderado, pero uno podría decir que está en continuidad. Entonces Francisco interviene y extiende el mandato de los decanos y el vicedecano, que son personas muy grandes ya que no van a poder ser elegibles papas, pero les extiende el mandato porque si no los iba a reemplazar este hombre, ¿no? Pietro Parolin. Entonces yo creo que algunos hacen esta lectura, ¿no? Dice, Francisco quiere evitar que quien puede ser elegido papa sea al mismo tiempo quien organiza el cónclave, claro, ¿no? porque es bastante inusual que sea. Pero bueno, esta medida, contestando a tu pregunta, o sea, te está mostrando que él está pensando que se está por morir, ¿no? Está tomando decisiones, esto lo tomó en febrero ahora, esta decisión de extender el periodo de estos funcionarios. Él ya empieza como a preparar ese terreno Sí. y es verdad que él elige algunas personas que después van a votar, o sea, elige cardenales que Sí. después y que eligió algunos de países que por ahí no tienen tanta incidencia o no vienen teniendo tanta incidencia, por lo que podría abrir esa posibilidad de tener un papa de algún país que no... Bueno, claro, entre los papables está, por ejemplo, el de Filipinas, un cardenal de Filipinas, se llama Luis Antonio Tagle, que es de la línea de él, muy de opción por los pobres, en esa perspectiva, digamos, de la iglesia, o sea, en continuidad. ¿Hay algún argentino o latino? No. Hay algún español, pero más lejos. No te diría que los más probables, por lo menos la previa, ¿no? Después el cónclave tiene su propia dinámica, pero serían este Tagle de Filipinas, Pietro Parolin, el italiano, hay otro italiano también,
dando vuelta, y después del otro lado, los que serían los conservadores, hay un norteamericano, Raymond Burke, que es muy duro, y hay un alemán, Gerhard Müller, que de hecho lo acusó de cometer herejía al Papa, o sea, una posición bien dura, digamos, con Francisco. Claro. Que también... Hasta la peor de las ondas, digamos. Pero uno tendería a pensar que estos sectores no van a lograr... mayoría, ¿no? Me parece. Pero bueno, después puede aparecer alguno otro que no estaba... Sí, después gana Trump en Estados Unidos, Milei en Argentina, como que en algún punto... pero si los que votan son en parte elegidos por el Papa, un poco te hace pensar que... Pero son 138 votos, o sea, en todo... Mirá Conclave, está bueno, o sea, porque al principio, en la primera votación capaz que tienen, no sé, 15, o sea, 16, 14, y ahí se empieza como a construir. Y en un momento a lo mejor vos querés que gane Carsi, pero Carsi no tiene más votos, entonces tengo que ir por el menos malo, o el que más o menos esté más alineado a lo que yo quiero, para mis intereses, para mi país, para mi iglesia. O a veces para frenar a otro candidato, dice, bueno, voto a este que no me convenza, y ahí todo eso existe. Y después también existe una cosa que es importante para pensar cómo funciona la iglesia, es que es cierto que a mí por eso me gustó Cónclave, me pareció interesante, más allá que es muy criticada, ¿no? Sí. Los católicos a algunos les gustó, a otros no. Pero a mí me gustó mucho porque me parece que combina bien en la toma de decisiones de los cardenales, se mezcla bien en los argumentos puramente secularizados, políticos, ideológicos, decir, bueno, quiero que este proceso siga, quiero que esto se haga, esto no, entonces voto a aquel o al otro, y también una dimensión más religiosa en la toma de decisiones. El director de la película les cree que creen, que no son cosas incompatibles. Vos podés estar en la rosca política más sucia y al mismo tiempo estar esperando que el Espíritu Santo te diga a quién votar. Sí. Y esas dos cosas se combinan en la película. Entonces los personajes creen, el director les cree que creen, y ellos toman decisiones también pensando en todo eso, al mismo tiempo. Es el decano Lorenz tiene dudas de fe, no sabemos, pero al mismo tiempo es una persona de fe, o sea... Para mí los rehumaniza, porque también a un punto, o sea, hay un momento en el que muchas personas nos descreímos tanto de la iglesia, sobre todo, de la religión, que es como que vos ya ves, hablas de catolicismo, hablas de iglesia, es como mala palabra. Pero también ver que hay una persona que, bueno, es un cura, ¿me entendés? Pero también tiene sus problemas de fe, o también tiene, o sea, o puede admitir, ¿me entendés? Que tuvo, o sea, que no se mandó algunas cagadas no quiero spoiler la película, ¿me entendés? Y siento que ya la vi de vuelta con todo lo que dijiste. No, pero bueno, digo, bastante bien, no dijo nada. No, pero me parece que está buena, está buena. También me gusta que muestre cómo las mujeres, o sea, el rol que ocupan. Y está Voldemort. Y está Voldemort. Sí. Sí, eso está muy bien también, como la va introduciendo. Si bien no es un eje de la película, muestra siempre lugares subordinados. Sí. ¿No? Después, bueno, está la hermana, una de las hermanas que interviene, ¿no? Entonces, volviendo a preguntarte de los posibles papas, o sea, sin querer M-word a nuestro Francisco, que lo queremos un montón porque es nuestro papa argentino. ¿Hay alguno que vos, aparte de este de Filipinas, que digas, está alineado a esto? Porque para nosotros, por lo menos para mí, yo siento como que él acercó la religión de una manera más amable a la gente, como que es un tipo que desde su lugar no se quedó callado, que incluyó, que con el colectivo LGBT también fue muy copado, o sea, obviamente que podría haber hecho un montón de cosas más, pero la realidad es que no se quedó tampoco en la comodidad de la iglesia hace 50 años atrás. No, por eso, sí. Además, él explica, él es lector de un filósofo de lo que iba a ser su tesis doctoral, que no la hizo, que puede ser interesante para entenderlo, ¿no? Que se llama Romano Guardini, filósofo alemán, italiano, digamos, que él tiene como Hegel era un filósofo que tenía una idea de una dialéctica con síntesis, ¿no? Entonces hay una posición, otra posición y una síntesis que hace desaparecer las dos posiciones y las supera. Y este filósofo dice, bueno, la iglesia en realidad más bien funciona como con esa tensión permanente, no hay síntesis. Y Francisco tiene un poco esa filosofía para tomar decisiones políticas, es decir, bueno, yo no acabo con los sectores cuando están ahí, digamos, mantenemos esa tensión y tratamos de reorientar el barco en un sentido, pero con la coexistencia de posiciones opuestas, ¿no? Y eso es parte del arte de mantener cohesionado una cosa que la Iglesia Católica no es una institución, es un universo de instituciones. Es complejo, Claro, con posiciones diametralmente opuestas en infinidad de temas. Por ejemplo, la Iglesia africana es muy conservadora. Entonces dice Francisco, cuando los alemanes le dicen, bueno, vos haces poco, avanzá más. Dice, bueno, pero si yo avanzo más se me rompe todo. Claro, es todo un mundo. Claro. La iglesia africana nos deja, hace un cisma. Un equilibrio tiene que encontrar. Entonces hay que buscar equilibrios, digamos, temas que vos te interesen y que sean más o menos consensuados, ir introduciendo agenda.
Y yo creo que lo que más le preocupa a los conservadores no es tanto las medidas que Francisco toma, sino lo que ellos llaman el espíritu del concilio, que lo acusan a Francisco de eso, ¿no? Que es esta idea de que la Iglesia tiene que estar en revisión permanente. Eso es lo que más los preocupa. Pues Francisco dice que es el Concilio Vaticano II. No son lo que el Concilio Vaticano II estableció. Es la actitud de decir, hay que repensar la Iglesia a la luz de la cultura contemporánea. Bien. Eso, entonces, es una actitud. Entonces, el sínodo es eso, es decir, sigamos pensando en la Iglesia todo el tiempo a la luz de los cambios que ocurren. Y eso es lo peor que le puede hacer a los sectores conservadores, porque los sectores conservadores dirían, bueno, prefiero una agenda de cambio a lo que yo me opongo. Pero esto de estar todo el tiempo abriendo la caja de Pandora, de volver a pensar, aunque no podamos establecer ahora, aunque el diaconado femenino no se estableció, bueno, no importa. Pero hay una actitud de decir, lo vamos a volver a discutir en unos años, y en unos años se va a volver a... Y así, todo el tiempo, y en algún momento tal vez eso ocurra. No, y es que aparte de discutirlo implica también asumir que hubo cosas que se hicieron muy mal. Entonces, como que todo este sector es como, no queremos admitir nada, no queremos que se abra ningún cupo de nada, y queremos que siga siendo todo así. Y sí, no conviene, hecho, a muchos no les conviene. Él designó a Fernández, que era el obispo de La Plata de acá, lo designó en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que era el lugar que ocupaba Ratzinger, como el ex Santo Oficio, la Inquisición, digamos, pues se entiende. La ex Inquisición tiene un organismo que se encarga de mirar la ortodoxia de la fe. Y él puso ahí un hombre, un argentino que se llama Fernández, un teólogo, que tiene posiciones, digamos, bastante progresistas y que fue muy controvertido ¿no? Y él lo designó ahí y eso generó, digamos, muchas tensiones. Y una persona joven de 60 años que probablemente lo va a renovar. No, va a seguir, cuando Francisco muera, va a seguir en el puesto porque el otro papa lo tiene que echar, pero no es tan fácil. O sea que digo, hay digamos, un intento de que eso continúe y lo que hace Fernández cuando asume, dice, bueno, pide perdón por lo que hizo ese lugar. ¿No? Dice, yo no vengo a hacer nada de lo que el Santo Oficio hizo. Nosotros acá no venimos a perseguir a nadie. Este es un lugar para pensar. Entonces, bueno, todo eso también genera, imagínense, muchas tensiones en estas otras perspectivas, ¿no? Y yo te quería preguntar, porque tenemos como esa mirada, por un lado decíamos que bueno, que Francisco acercó mucho de alguna manera la religión a la gente, pero después por otro lado tenemos esa visión de que estos últimos años se perdió mucho creyente. Vos tenés algo, a lo mejor no está dentro de tu análisis o tus saberes, pero vos creés que están así, que en los últimos años disminuyó eso o no, o está igual, o aumenta y disminuye todo el tiempo. Mira, los que hacen encuestas, por ejemplo, el CONICET tiene el CEIL, un organismo de Buenos Aires, hace encuestas sobre eso y en general el catolicismo retrocede en términos estadísticos en el mundo, ¿no? Tenía en la década del 90 todavía era el 80%, se consideraba católico y hoy será el 60%. Y el mundo evangélico avanza, ¿no? Avanza menos rápido de lo que a veces se dice, digamos, ¿no? De manera muy así como titular, digamos. Pero será el 20% hoy en América Latina, ¿no? Y en algunos países es más, en Brasil, por ejemplo, en Centroamérica. Cuando decís el mundo evangélico sobre todo el mundo pentecostal, ¿no? Que son las iglesias, estas pequeñas iglesias o grandes, ¿no? Las iglesias garage, no porque el protestantismo tiene como una rama histórica, que son los luteranos, los metodistas. ¿Son los que vemos en el parque o en las esquinas acá en Oroño, que están con los libritos de esos? No, esos pueden ser los testigos de Jehová. Claro. Pero es más la iglesia como de barrio, decís vos. Claro, esas iglesias de barrio muy, a veces pequeñas, muy espontáneas, donde el pastor lo elige la comunidad. También. Se llaman pentecostales, ¿no? Porque creen que el Espíritu Santo les interviene activamente, ¿no? En eso. Ese universo que ahora parece muy vinculado a la política, eso viene creciendo, ¿no? Sí. De todos modos, no tan rápido ni con tanta fuerza como a veces se dice, crece. ¿Hay alguna otra religión ¿hay alguna otra religión que esté creciendo? Porque vos decís, el catolicismo del 80 hasta ahora disminuyó y ¿hay alguna que se vea a nivel mundial que está creciendo? No, bueno, en términos numéricos después tenés, por ejemplo, qué sé yo, el hinduismo, pero por la propia población de India, ¿no? En términos de expansión global, claro, yo te diría que en general habría que ver, ¿no? ¿Qué pasa, no? Porque hay una hipótesis muy interesante que tiene una socióloga francesa, bueno, y muchos sociólogos en realidad, que es que la modernidad por un lado desencanta el mundo, ¿no? Entonces hace retroceder las religiones. Pero después cuando vos la sacás, te encontrás con un montón de vacíos existenciales. Entonces, esa misma modernidad genera después la necesidad de religión. De una nueva. Claro, de religiones en versiones más potentes, que vienen a tapar ese agujero existencial que el psicoanálisis no llega, que la ciencia no llega. Entonces, tal vez estamos en ese momento, ¿no? Es decir, hubo un momento en donde las religiones retrocedían, las religiones tradicionales retrocedían porque parecía que la ciencia, que la teníamos re clara, y ahora hay como un momento en el que la gente dice, bueno, ahora no le encuentro sentido a nada, dame fármaco, dame algo, entonces bueno, vuelvo a creer
porque encuentro ahí una herramienta para Sí, quizás ahora la religión se está poniendo más en la autoayuda o las terapias alternativas o, sí, todo o eso en el también, creer en claro. uno mismo y en el universo. Todo eso también, algo más ¿no? abstracto. Lo que le llamaban las religiones New Age o la carta, bueno, hay todo un universo de creencias que no están en el marco de instituciones, sino que son más así, las personas las arman un poquito de acá, un poquito de allá, y que tienen esa función, ¿no? Es decir, también de ayudarte a construir sentido. Bueno, la verdad, súper interesante la Me charla. Me hubiera quedado un rato más, pero nosotros tenemos que terminar. Gracias, Diego. No, por favor. Diego Mauro. Diego Mauro. Pero Mauro no tengo apellido, Mauro es el apellido. Excelente.